Kaixo, egunon guztioi, muy buenos días a todas y a todos. Ongi etorriak izan zaitezte Kirola Eskolako ba, Kirol, Kirol webinar berri honetara. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Escuela Vasca del Deporte. En el día de hoy contamos con Joseba Lasuen, que es una de las personas que ha colaborado y prácticamente ha coordinado el documento que imagino os ha llegado a través del correo electrónico de inscripción a esta jornada y en el cual se resumen de alguna manera pues, las recomendaciones quizá más consensuadas y que a día de hoy, por así decirlo, rigen dentro de pues, la preocupación común que tenemos todos aquellos y aquellas que trabajamos en el mundo del deporte acerca de qué hacer con las instalaciones y en qué condiciones abrirlas en la situación en la que nos encontramos. Joseba Lasuen, egunon. Egunon, bai, Jon. Bueno, para los que no le conozcáis, Joseba Lasuen trabaja para la empresa Gedan Servicios Deportivos, que lógicamente, y como habéis visto en el documento, ha hecho un importante y generoso esfuerzo y aportación dentro de la creación de este propio documento, que han decidido, insisto, de manera muy generosa, compartir con prácticamente todo el mundo y por eso pues quiero darle las gracias por la realización del documento y por darnos permiso para poder compartirlo, porque parecía que podía ser del interés de la mayoría de la gente. Bueno, aquí Joseba, si quieres puedo empezar haciéndote unas pequeñas cuestiones acerca del documento, mientras la gente, ya tenemos unas cuantas preguntas acumuladas en los diferentes chats y a través del correo electrónico de la propia jornada y dejar abierto pues, estos mismos canales para aquellos y aquellas que tengáis cualquier cuestión, cualquier duda que queráis plantear, pues podéis hacerlo directamente. Sí que creo, y ya prácticamente acabo con mi intervención, que hay dos cuestiones que son importantes que dejamos claras. Por una parte, el documento que planteamos no se trata de un reglamento, no se trata de unas medidas de obligado cumplimiento, sino que simplemente pues, es un poco, Joseba nos va a explicar, es una iniciativa, de alguna manera, de compartir la información existente más allá de cuestiones meramente reglamentarias. Por eso hemos dicho que son recomendaciones. Y luego, por otra parte, me imagino que va a haber preguntas relativamente concretas o casuísticas un poco especiales que seguramente harán pues que ni Joseba, ni yo, ni probablemente nadie pueda responder porque quizá la normativa no esté lo suficientemente clara, porque no esté suficientemente definida o porque sea un caso pues que no tenga una respuesta actualmente, ¿no? Quizá la tenga mañana, quizá la semana que viene, pero igual actualmente no tiene ninguna respuesta. Entonces, pido a todo el mundo disculpas por ello para que en un momento dado pues podáis en un momento dado plantear las preguntas a sabiendas de que quizá, y corrígeme Joseba si me equivoco, quizá no podamos responder. ¿Es así? Es así, Jon. Bueno, leheneko eta behin zuei eskerrak emon egin diguzuen gonbidapenagatik, zuri kongretutik eta kirol eskolari, eta batez ere izena emango zaudeten guztioi. En primer lugar, quería agradeceros tanto a ti como a la Kirol Escola la invitación que nos habéis hecho para participar en esta charla, en este coloquio, y también a todas las personas que, siendo pues hoy lunes por la mañana, estáis conectadas y conectados, escuchándonos un poquito lo que tenemos que decir. Sí, hay aproximadamente unas inscritas a la jornada, unas 500 personas. En Zoom, canal limitado a 100, como ya sabéis los habituales de Kirol Escola, y en YouTube, pues bueno, me imagino que se irán conectando hasta sumar otros 400, así poco más o menos a lo largo de la mañana. Sí, bueno, yo un poquito por contextualizar un poquito el documento, parte un poco cuando se fueron produciendo los cierres de las instalaciones por decreto, nosotros desde Gedan nos pusimos manos a la obra en principio pensando cuándo íbamos a poder volver a abrir, en qué condiciones, y planteamos realizar una vigilancia activa de todo aquello que se fuese publicando, bien por personas individuales, por internet, en redes sociales, asociaciones como FACDE, como FEDMEID, como la SOFAP,
asistiendo también a seminarios, a webinars y, bueno, básicamente realizar esa recogida de información que luego nos pudiera ayudar a tomar decisiones. Y cuando lo plasmamos en un documento, pues nos salieron pues esas 100, que nos parecía más un número redondo, bonito, y bueno, y una vez que lo tuvimos recogido, pues pensamos que podría resultar también de interés y decidimos sacarlo al exterior. Con el ánimo, como bien has dicho, de compartir esa información que en parte era nuestra, pero que generalmente era de otras personas y que pudiera resultar interesante. Y en ese punto estamos. Vale, bueno, pues queda bastante claro un poco el porqué y el objetivo, las fuentes de información. Obviamente está dirigido a cualquiera que tenga hoy en día una relación con una instalación, tanto sea como usuario, como trabajador, como gestor de la misma. Y queda bastante claro también que no se trata de una normativa de obligado cumplimiento. Podría parecerlo, dado que nosotros pertenecemos a la Administración General Vasca, pero en ningún caso se ha hecho de este documento nada que no sea más que una guía de recomendación y pues, bueno, un ejercicio también de reflexión para que todo el mundo piense qué es lo que tiene que hacer en su caso para poder abrir las instalaciones con ciertas garantías y sin incumplir ninguno de los reglamentos que existen hoy en día, ¿no? Al menos. Eso Eh, es. Me parece interesante también, dentro del guión que me proponías, ¿cuáles crees que son las aportaciones desde el punto de vista de la calidad en la gestión de este propio documento? Porque está muy ligado lo uno y lo otro, ¿no? Sí, sí. Nosotros, desde que hacemos una apuesta muy potente por los sistemas de gestión de la calidad. Estamos certificados, como muchas otras organizaciones, en las ISOs de calidad, de medio ambiente y la OSAS, que ahora es la ISO 45001 de prevención de riesgos. Y luego también seguimos el modelo de gestión avanzada. Sí me quería un poquito matizar el término calidad, porque muchas veces está asociado al producto final o al servicio final y realmente en estos sistemas lo importante efectivamente es el resultado, es cumplir las expectativas de los y las clientas, pero sobre todo poniendo el foco en los procesos que nos deben llevar a conseguir esos resultados. Entonces, desde el punto de vista de la calidad, cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis como esta del COVID, lo que pretendíamos era, primero, esa recogida de información para luego realizar un plan de actuación. Es decir, ese sistemas de gestión de la calidad lo que nos, de alguna forma, lo que nos permiten es hacer un análisis de los riesgos con los que nos vamos a enfrentar. Riesgos en cuanto a la organización, en cuanto a empresariales y también de la propia instalación. Es decir, partiendo de un análisis, de un DAFO, de una identificación de debilidades, amenazas, de fortalezas y oportunidades, de alguna manera identificar cuáles son esas debilidades que puede tener esa instalación, sobre todo para luego, una vez recogida esa información, plantarla en ese plan de actuación y con esas medidas que hemos identificado, pues llevarlas a cabo. Es un sistema que pone mucho el foco en las mediciones. Nos parece muy importante todas estas medidas que nosotros hemos planteado, que como bien decías, pues algunas valen, otras no, son recomendaciones al final. Cuando nosotros vamos a cometer alguna de ellas, lo primero que pensamos es en cómo lo vamos a hacer. Identificamos también los responsables, qué recursos nos va a llevar y luego pues tenemos que medir el efecto que va a tener esa medida por si es el que nosotros esperábamos y si no lo es, para realizar esos pequeños ajustes que nos permitan en un futuro conseguir ese objetivo del que partíamos. Esto lo veremos después, esto que parecerá muy teórico, lo veremos después, si te parece, también con medidas concretas. Muy bien. Vale, yo por contextualizar también un poco en el plano temporal, creo que es importante hacer ver que, bueno, pues a partir del día de hoy nos encontramos en la fase 1, que debido a los acuerdos entre el gobierno central y la Eusko Jaurlaritza, el gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, nos encontramos dentro de la denominada fase 1, en este caso con los condicionantes vascos, que tiene una duración aproximada o estimada de 15 días, en las cuales actualmente a día de hoy se pueden abrir las instalaciones de alto rendimiento, en este caso es el sitio donde nosotros trabajamos, el CPT,
y centros de entrenamiento de deporte profesional con protocolos reforzados de limpieza. Eso sería una de las normas generales. Hay algún otro centro de tecnificación también del ámbito del autonómico que podría empezar a trabajar con los deportistas, se supone, de alto rendimiento y o profesionales. Y luego está pues un poco el núcleo grande, que es donde creo que la mayoría de los asistentes del día de hoy estarán más interesados, que son las instalaciones deportivas con cita previa, ¿no? Parece que hace una referencia un poco al mundo del pequeño gimnasio, pues, que trabaja a nivel de personal trainers o servicios individuales incluso de preparación física, siempre muy puntualizados, sin el uso de vestuarios y con las normas de prevención y distanciamiento social que yo creo que ya son por todos conocidos. En el caso de un gimnasio grande, no sé exactamente cómo lo habrá gestionado cada una de las compañías. Podéis, si queréis, hablar del caso de Gedan, si lo estimas oportuno, Joseba. El hecho de que se puedan abrir instalaciones como un gimnasio, por ejemplo, pero no en el sistema habitual, sino diciendo, pues tengo 5 monitores, monitoras, pues puedo tener 5 clientes en régimen de entrenamiento personal, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, por así decirlo, una espita que se abre, que evidentemente tiene una serie de condicionantes económicos, porque una instalación grande no está preparada para el servicio del personal trainer si no está de alguna manera concebida económicamente para ello, pero bueno, en principio reglamentariamente nos encontraríamos en esta especie de escenario de cita previa y atención deportiva cara a cara. Ayer teníamos una pequeña conversación también con el Colegio de Licenciados y Licenciadas en Educación Física del País Vasco, hablando de la diversidad indoor-outdoor de esta norma, ¿no? A ver si era tan aplicable en cuestiones indoor como outdoor. La norma obviamente no lo aclara. Podría parecer que es en ambos casos. Qué puedes decirnos de esta situación? O bueno, ¿he relatado el calendario más o menos con las condiciones generales que son, o hay alguna nueva que se me haya pasado? Sí, bueno, nosotros la última información que tenemos es de hoy mismo. Nosotros fundamentalmente trabajamos para la administración pública, para polideportivos públicos, y en estos momentos, en esta fase, aunque estemos en fase uno por lo visto, bueno, pues al final estamos en fase cero y la administración pública en estos momentos no puede abrir las instalaciones. Sí, como bien ha explicado, la parte privada. Entonces, nosotros los gimnasios que tenemos que podemos gestionar dentro de la administración pública ahora mismo no los tenemos abiertos. Lo que sí tenemos pensado es que es un poco estaría cómo vamos a afrontar esa apertura, que en principio hablan de pues hacerlo de una forma muy controlada en cuanto a reservar aforos, es decir, hacerlo con aforos reducidos, hablamos de un tercio del aforo, que seguramente habrá que hacerlo mediante reserva. De alguna forma, pues una de las soluciones podría ser reservar, si tenemos de por sí un gimnasio que permitimos pues 20 personas, pues reducirlo a un tercio y pues esas 6-7 personas pues que hagan una reserva de una hora, aprovechar ese cambio de hora para limpiar, desinfectar toda la maquinaria y volver a dejar entrar a otras 6-7 personas. Y mantener esa distancia entre las personas que estén realizando la actividad de 2 metros, esa distancia social. Y bueno, pues ahora mismo sí que parece que los gimnasios privados pueden abrir, pues como tú decías, con una sola persona, con una atención individualizada. Un monitor, una persona en diferentes espacios. Nosotros también proponemos más adelante, si tenemos salas en las que no podamos hacer actividades dirigidas que parece que van en una fase más adelantada o posterior, pues sacar probablemente maquinaria, en la medida de lo posible, habilitarla en otras salas, de tal forma que salvemos de alguna forma el aforo. Pero ahora mismo, desde luego, las instalaciones públicas no podemos abrir. Vale. Vamos a empezar a introducir preguntas de los y las asistentes, que al fin y al cabo, pues bueno, la conferencia fundamentalmente está para ellos y para ellas. Si te parece, vamos leyéndolas o te las voy relatando y bueno, pues nos ilustras un poco acerca de qué se podría hacer en cada uno de estos casos, aunque insistimos, a veces serán tan específicos y tan concretos que quizá no podamos dar solución a lo que nos plantean. Vamos con la primera, Joseba. Nos la realiza Rosa María.
Buenas, tras leer las 100 medidas preventivas me ha surgido una duda respecto al factor meteorología. Voy a poner un supuesto. Supongamos que son las 6 de la tarde y tenemos un aforo en una piscina descubierta de 750 personas. Cálculo del 75% del aforo respecto a unas condiciones normales que serían 1000. Y de repente se oyen truenos, ¿no? Una logística bastante habitual dentro de las piscinas descubiertas de verano. Las 750 personas tienen que ser desalojadas de la piscina por motivos meteorológicos según dictan las normas de los socorristas. Estas 750 personas van a ir a cambiarse o a ducharse al vestuario, luego van a ir a recepción. ¿Cómo deberíamos actuar en esta situación para cumplir las medidas de prevención cuando la recepción mide 80 metros y en estos casos se podría hacer algún tipo de excepción? Bueno, pues realmente estamos hablando de una situación pues extrema, ¿no? Yo entiendo que si se da este caso, el objetivo es evacuar, es abrir todo tipo de salidas, todas las salidas que tengamos e intentar no colapsar esas zonas de tránsito común. Realmente, cuando se abra una instalación exterior, una piscina exterior, entiendo que será un estadio ya muy avanzado. Eh, Estamos hablando sí, de ese tercio de aforo, probablemente una piscina de 1.200 tendremos que ajustarnos a unas 400 personas. Y esas 400 personas, bueno, en principio una de las opciones también sería el no habilitar vestuarios. Tendría que ser una situación similar a la que haríamos en una playa. Parece que en una piscina cubierta pues no habilitar vestuarios es complicado, pero no tanto en una piscina descubierta, sobre todo para evitar esas circulaciones. Realmente en los tornos tenemos que tener cuidado. Al final, normalmente para acceder a una instalación descubierta en una piscina de ese tipo, normalmente los accesos a la instalación, a la piscina se hacen por los vestuarios. Es probable que tengamos que habilitar otros y que no sean esos vestuarios, precisamente porque no podemos salvar esa distancia social. Entonces, habrá modificaciones. En caso de que tengamos tormentas, se me ocurre que tengamos que anticipar lo más posible esa tormenta, y si antes estamos esperando a tener la tormenta justo encima de la cabeza, pues ahora mismo si vemos o prevemos que puede haber esa tormenta, pues igual tenemos que empezar a evacuar esa instalación con anterioridad. Vale, bien. Bueno, sí, por todavía ubicar un poco más el tema, por los que y las que se han incorporado tarde, recordamos que en esta fase uno los vestuarios no están habilitados en ninguna de sus modalidades, no se pueden utilizar, por lo tanto, la gente que vaya a entrenar hipotéticamente a una instalación o vaya a hacer deporte a una instalación, tendría que cambiarse en su casa, venir cambiado y, bueno, pues imagino que dejar las cosas en una esquinita y hacer lo que tenga que hacer y marcharse a ducharse y a cambiarse a su casa, porque el vestuario parece uno de los focos principales de contagio porque es muy difícil mantener las distancias y, por lo tanto, opinas que será, dentro de lo que son las instalaciones deportivas, probablemente lo que más tarde se pueda habilitar, si es que se llega a habilitar a lo largo del verano la instalación de vestuario, ¿no? Sí, ¿Opinas así, más o menos? sí, me parece todavía más difícil la apertura de una instalación, de una piscina cubierta, por aquello de los vestuarios. Pero es una opinión, es una opinión. Yo creo que es más sencillo, parece de lógica pensar que es más sencillo abrir una instalación descubierta por eso mismo, porque al final, bueno, no es tan necesario, parece que un día de calor podríamos salir de la propia instalación, pues como hacemos cuando vamos a la playa, con el propio bañador. Bueno, parece, a mí se me antoja más sencillo. Vale, vamos con alguna otra pregunta. Marijo plantea, en el decreto 8-2020, en el artículo 3.3, se habla de instalaciones deportivas de gestión privada. Por lo tanto, las instalaciones de titulación pública con gestión privada, ¿entiende que sí se podrían abrir o es una interpretación? Ahora mismo, Sí. ahora mismo las privadas pueden abrir las exteriores, las que sean en exterior, como el tenis, atletismo y golf, las privadas y hasta donde yo sé, ¿eh? Y luego lo pueden abrir lo que hemos comentado, los gimnasios privados, pues para uso individual, para un entrenador y una única persona. Vale, vamos con alguna otra pregunta. Ahora en la fase uno, los clubes deportivos, donde el 90% de la actividad es al aire libre, pero el material lo tenemos en instalaciones cerradas, sin hacer uso de vestuarios, ¿se podría realizar esa actividad?
Entiendo que sí, si solamente es para recoger el material y llevarlo a canchas o a exteriores, siempre que tengamos especial cuidado con la limpieza de pomos, de puertas y del propio espacio en el que se guarda el material, si solo es por recoger el material, entiendo que sí. Yo aquí tengo una pequeña discrepancia porque hemos, por así decirlo, desgranado un poco cuando habla del entrenamiento federativo de ligas no profesionales, en la que se entiende que está, pues como aquí relata Chema, el 90% de los clubes, parece ser que en esta primera fase no está contemplado que hagan ese tipo de actividad. De hecho, se habla que la actividad de los clubes realizado como entrenamiento básico, que no teníamos muy claro qué es lo que quería decir, pero parece que el entrenamiento básico es el que evita el contacto, cosa que en muchos deportes, pues bueno, Sí, pues limita un poco lo que tengan que hacer, por ejemplo, pero sí que podrían hacer cosas, ¿no? Pues vamos a poner el paradigma del fútbol, pues puedes hacer tus entrenamientos, pero no vas a poder estar intercambiando situación espacial con otras personas. Eso es lo que se define o se entiende como entrenamiento básico. Eso entraría en la fase 2, nunca en la fase 1. Por lo tanto, en principio, salvo algunos deportes con unas prácticas deportivas muy en concreto, en principio la mayoría de esas prácticas están comprendidas dentro de lo que es la fase 2 y en la fase 1 no se les cita, entre otras cosas porque no se entiende que sean ni profesionales ni de alto rendimiento, con lo cual, independientemente de que sean outdoor o sean indoor, quiero decir, un equipo de fútbol, de acuerdo a la normativa, debería tener 11 entrenadores para 11 jugadores y tener a cada profesional con cada uno separado, cada uno de ellos en una instalación abierta, por así decir, debería de ser, ¿no? Cosa que pues no parece que sea lo más razonable, ni siquiera sea lo más habitual, ¿no? Entonces, por aclarar un poco el tema de las fases, en principio el deporte federado a día de hoy y las prácticas de club que todos hemos conocido, deporte escolar, deporte federado que no sea de alto rendimiento, en principio no está habilitado que se pueda empezar a trabajar, salvo lo que cada uno pues, pueda hacer por su cuenta y riesgo a nivel outdoor, claro, eso por supuesto está habilitado. Vale. Yo entendía, perdona, John, yo entendía más desde el punto de vista también, por ejemplo, algún deporte individual como puede ser el tenis, la que puedas estar con una sola persona en pista, algo así. Vale. Iker plantea, ¿una federación qué medidas obligatorias tiene que tomar ya, sea en sus oficinas o para informar a sus clubes adscritos? ¿Sugerencias, medidas? ¿Dentro del documento habéis desarrollado algún apartado que sea similar a este? No. No, los clubes sí que hemos manejado, o sea, que de federaciones hemos manejado algún documento de federaciones pues, que están poniendo también recomendaciones, un poco para hacer llegar también a quien corresponda, pero no tenemos que. Supongo que entiendo que en un club las medidas tendrán que ser las mismas que tomemos en el. Vamos con alguna otra pregunta. Adrián, a la hora de dar clases a usuarios, ¿qué medidas podríamos tomar? Bueno, esa creo que es una pregunta importante también, es una pregunta a responder entre todos y todas. Al final yo creo que va a haber muchas cosas que van a cambiar en estos tiempos y uno de ellos va a ser la relación que tengamos con usuarios con alumnos y alumnas al final. En el tema de las correcciones, de cómo vamos a tener que aprender a corregir cuando sean pues, actividades que lo requieran, manteniendo esa distancia social. No podremos entrar en contacto. Yo vengo del mundo del tenis, he estado muchos años dando clases de tenis y bueno, pues corregíamos cuando nos dirigíamos a la gente, nos acercábamos, era importante ese contacto para enseñar y ahora mismo las medidas no pueden ir por ahí. Tendremos que hacerlo, pues eso, por medio de la imitación, tendrán que clavar los gestos que hagamos, por ahí va. Y yo lo que sí invito desde aquí también es, sé que hay mucha gente de nuestro propio equipo de GERAN escuchándonos, pues que es el momento de crear, de innovar y de pensar y que si la gente se le ocurren formas, pues nosotros desde luego de aquí estamos esperando recoger esas ocurrencias, todo aquello que se les pueda ocurrir para decirnos, porque yo ahí va a haber también un buen reto, ¿no? El saber cómo vamos a corregir manteniendo esa distancia. Muy bien, vale. Asier plantea, ¿creéis que Sanidad exigirá el control de temperatura corporal de los usuarios antes de la entrada? Pues eso parece, pero parece. Habrá que verlo. Todas estas cosas saldrán en un decreto seguro. Lo mismo que tenemos en todas las instalaciones de ámbito público, que tenemos una piscina, un plan de autocontrol, disponemos también de planes de autoprotección.
seguro que saldrá un decreto, perdón, que recoja todas las medidas que realmente tendremos que coger. En ese momento nos dirán si esto es algo que es recomendable o si es de obligado cumplimiento. Si es de obligado cumplimiento, pues tendremos que tomar medidas. Hablan de colocar pues, aparatos que detecten esa actividad térmica de las personas, o bien con termómetros para medir a distancia. Realmente sí parece importante, pero lo que se está viendo ahora mismo, yo no soy ningún experto, pero el hecho de no tener, es verdad que el hecho de tener una temperatura blanda por encima de 37,5, pues no se debería de permitir entrar a la instalación. Pero no es menos verdad que el no tener esa temperatura tampoco hace que no tenga esa infección, que no esté contaminado. Entonces, no sé hasta qué punto se decidirá hacerlo o no, pero nos lo dirán. Vale. José pregunta, presidente de la Federación Alavesa de Bádminton, ¿quién determina si un deporte es de contacto? Pues es muy buena pregunta, yo no, desde luego. Es muy buena pregunta. Hombre, entiendo que el contacto pues, es cuando se tocan. El bádminton, si es un deporte, desde luego cuando se juega de forma individual, yo no soy un experto, pero entiendo que yo no lo consideraría un deporte de contacto, como tampoco lo consideraría el tenis en su vertiente individual. Me pueden surgir las dudas en un dobles de pádel en el que pudiera haber, no es un deporte de contacto, hablan también de contacto bajo en algún caso, puede haber contactos por choques, pero no es un deporte de agarre como pudiera ser el balonmano o el baloncesto, incluso el fútbol, un poco por ahí, pero no seré yo quien lo determine. Sí, bueno, hay, insisto, la única clasificación pública que hay ahora mismo es la concepción de entrenamiento básico en un deporte donde podría haber contacto, incluso en el bádminton, pues yo qué sé, se puede dar algún tipo de lance, algún tipo de choque, incluso entre dos adversarios que están muy cerca de la red, por ejemplo, ¿no? Y podría ser. Por eso se habla precisamente del entrenamiento básico en fase 2, que es el entrenamiento en el que se condiciona para que no haya contacto. Ya sé que rompe la lógica, vamos a decir, del propio deporte, pero precisamente ahí nace la excepcionalidad de la situación, ¿no? Entonces habrá que establecer una serie de fronteras físicas en las cuales sea imposible el contacto, aunque desvirtúe parte de la naturaleza del entrenamiento. Parece que es algo lógico hasta que la situación pues se normalice, que no sabemos muy bien cuándo será esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el contacto sí que se puede definir, por así decirlo, por el hecho de que se puedan llegar a tocar en un momento dado, ¿no? Y casi diría que es no sé, la natación, cuando cada uno va nadando por su calle, el contacto es prácticamente imposible, pues sería uno de los casos quizá más evidentes, pero en el resto de situaciones casi siempre va a poder haber algún contacto, aunque sea fortuito. Vale, voy recogiendo preguntas que creo que son interesantes. ¿Qué sucede cuando la gestión es privada, pero por así decirlo, la instalación es pública? ¿Serán los ayuntamientos los que tengan que ir tomando las decisiones acerca de cómo actuar o habrá normativa general? Sí, lógicamente. Lógicamente, si la titularidad es municipal, le competirá, en este caso, al titular de la instalación, seguramente instado por estamentos superiores. Nosotros, desde la iniciativa privada, lo que podemos hacer es acometer lo que nos digan que tenemos que acometer y, por otro lado, aportar, que es lo que estamos intentando hacer ahora mismo. Si nos dicen que tenemos que cumplir X objetivos, si tenemos que cumplir X medidas, nosotros lo que podemos hacer de nuestra parte es lo que hablábamos antes, definir de alguna forma qué medidas pueden ser, ver lo adecuado de esas medidas, informar a la titularidad sobre el resultado de esas medidas y que luego, con todo eso, hagamos las correcciones de las medidas. Pero en cualquier caso, siendo la titular del municipal, correspondería, entiendo, que a la administración pública. Pues sí. Aquí hay una pregunta que es un poco más genérica, si quieres la respondemos a ambos dos. ¿Por qué se dan recomendaciones sobre la situación actual si cuando se abran las piscinas públicas no se sabe cuáles serán las normas? Si quieres responder tú y luego planteo yo la respuesta. Yo creo por dos motivos. Uno, por anticiparnos a por dónde puede ir, porque seguramente también parte de nosotros, de las fuentes que hemos bebido, desde luego, seguramente de estas fuentes también beberá quien tome las decisiones. Es decir,
no creo que andemos muy lejos, y porque luego además nos parece muy importante por lo menos estar preparados, porque generalmente suele pasar que cuando se toman luego las decisiones y cuando nos dicen bueno, pues ya se puede abrir, pues disponemos de muy poco tiempo para acometer todas esas medidas. Entonces, todo lo que podamos ir adelantando, pues iremos adelantando. Lo que no adelantaremos será pues, pues lo que verdaderamente sea muy costoso o no estemos seguros de que nos va a hacer falta. Creo que ahora mismo hay muchas cosas que sí podemos ir anticipando. Y creo que no, que cuando hablamos, por ejemplo, en esta guía hemos recogido pues, todo el tema de los accesos, las circulaciones dentro de las instalaciones, cómo van a ser los controles de acceso, si necesitaremos mamparas, si tendremos que poner en el suelo cintas para, de alguna forma, que las filas pues estén más o menos controladas, pues todo el tema de los tornos, cómo van a ser, duchas, taquillas, pues no parece que todo eso, parece que si nos anticipamos a todo eso no iremos muy desencaminados. Y en el tema de las instalaciones exteriores, pues porque hay muchos procesos que son anteriores a la apertura, que o los acometemos ya o seguramente no vamos a llegar. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. La clave es, uno, la anticipación ante la diversidad de soluciones y de casuísticas que se puedan dar. Estoy de acuerdo. Por eso hemos dicho al principio y hemos insistido en ello, que esto no eran más que recomendaciones. No se trata de que haya que hacerlo tal y como se dice, sino que haya que prever que se puede hacer quizá como se está diciendo, que creo que es el ejercicio que estamos intentando hacer entre todos hoy aquí, por una parte, y luego por otra parte, lo que tú dices, no cabe más que recordar que la Administración Pública dio menos de 48 horas en fin de semana para la normativa de comercios de apertura. Entonces, ¿cómo vas a actualizar una normativa y cómo vas a actuar sobre esa normativa con 48 horas y un fin de semana por medio si nadie tenía mamparas, si nadie tenía las protecciones que se estaban pidiendo? Entonces, bueno, pues vamos a dibujar nosotros dentro de los escenarios que conocemos las diferentes posibilidades que existen para que en un momento dado, cuando te toque hacerlo, pues la tengas ya imaginada, por así decir, ¿no? Independientemente de que sea una u otra. Vale. Pregunta de Rodrigo. Soy entrenador de un atleta de alto nivel en modalidad de lucha. En la fase 1 todavía no podemos practicar, ella y yo, la lucha. ¿Hay que mantener la distancia? Yo entiendo que sí, y además de manera muy clara. Solo podría hacer entrenamiento básico. ¿Tú cómo lo ves, Joseba? Sí, igual que tú, John. O sea, que tiene que hacer entrenamiento básico hasta que se Sí. deje hacer entrenamiento que se llama avanzado, si no recuerdo mal, el que ya pues permite cierto grado de contacto. Pero es que estamos hablando que para el avanzado van a quedar mínimo, estamos hablando de casi otras 4 semanitas. Habría que irse a Sí, fase eso 6, parece. casi. Y no está muy definido tampoco. Yo creo que se va a ir viendo un poco cómo es el ritmo de contagios y en la medida que el ritmo de contagios esté controlado, pues permitirán más contacto. Y en la medida que no, pues seguiremos en fase básica. Vale. Eh, Josu plantea, en el tenis está permitido los entrenamientos de 4 jugadores manteniendo la distancia de seguridad tal y como hace el fútbol y el baloncesto. Entiendo que será entrenamiento básico sin disputa de puntos en juego. Parece que sí, El entrenamiento básico en un deporte como el tenis, yo creo que habíamos hablado del pádel también y del bádminton, pues va a ser así, va a ser jugar cada uno en una esquina y estar peloteando, pero lógicamente inventarse todo tipo de ejercicios que alteran, como es lógico y normal, la lógica interna del propio deporte, pero es que la normativa está por encima de ello. Entonces, cualquier cosa que invite a poder cruzarnos, tocarnos o estar demasiado cerca, tiene que estar anulada dentro de ese juego o dentro de ese planteamiento. Yo creo que ahí radica un poco la naturaleza del entrenamiento básico. No sé cómo lo verás Sí, tú. totalmente de acuerdo, John. Sí, a eso nos referíamos al principio también, sí. Vale. Nuestro club deportivo es náutico. Tenemos vela, piragüismo, natación. La actividad es individual, pero se hace necesario por seguridad y logística hacerlo con otros deportistas. ¿En qué fase se prevé que podamos empezar a entrenar con un entrenador y grupos de 4 o 5 personas, contando con que cada uno entrena en su barco, piragua, etc.? ¿Cómo lo ves esto? Pues un poco de la misma manera que en el caso anterior, ¿no? O sea, al final no se sienta dentro de este entrenamiento básico, supongo que sí. No lo sé, la verdad. Yo no lo sé, supongo que sí, que será ya de forma inmediata. Hombre, yo entiendo que hay una cosa que hay que distinguir, ¿no? Parece ser que el contacto social de grupos de menos de 10 personas, creo que se va a empezar a facilitar. Yo no sé hasta qué punto eso está bien o mal, no me corresponde a mí, ni tengo la información necesaria para habilitarlo. Y esto podría dar lugar o pie a pensar
que ese tipo de reunión, extrapolado matemáticamente el número, se podrían hacer cosas parecidas dentro del deporte. Yo creo que eso no es del todo correcto, o que no se está planteando así ni se va a plantear así, porque dentro del deporte existe la circunstancia del esfuerzo, el esfuerzo que conlleva una respiración muy intensiva y probablemente pues no el control quizá de, por ejemplo, pues esos pequeños corpúsculos que salen de nuestra boca y de nuestras vías respiratorias, un contacto no perfectamente controlado desde el punto de vista de higiene a la hora de tocar cosas que están compartidas y que por lo tanto no se puede asociar el hacer deporte en grupo, en una instalación o una embarcación, como están relatando aquí, con ir a una terraza a tomarse algo con los amigos, que es el paradigma de la reunión social que se está habilitando hoy en día. Creo que el establecer comparaciones ahí es un poco peligroso porque las autoridades sanitarias, que son las que están modelando un poco la incorporación del deporte a los hábitos, tienen bastante claro que el deporte no es como estar juntos sin más, sino que tiene una serie de componentes añadidos, ¿no? Por ejemplo, sé que ahora mismo las recomendaciones para realizar pruebas de esfuerzo se hacen haciéndose con mascarilla. Hay que hacer la prueba de esfuerzo con mascarilla, ¿para qué? Pues para que el médico, por ejemplo, o los asistentes que estén dentro de la propia prueba de esfuerzo, los auxiliares, etc., no se contaminen. Por lo tanto, pues lo que podría parecer una situación tete-a-tete normal, pues ya está también modificada desde ese punto de vista, ¿no? Por poner un ejemplo gráfico de situaciones en el deporte que no son análogas y que no se pueden extraer de otras cosas que se le parecen dentro de la vida normal. No sé si tú lo ves así o no lo ves así. Sí, sí. Sí, exactamente igual. Yo creo que es verdad que al final el deporte parece que va por otro camino, ¿eh? O sea, realmente, además yo personalmente pido disculpas, yo no tengo capacidad desconozco muchos deportes, no sé qué tipo de contacto tienen y ni en qué fase están ahora mismo. No, Vale. Una pregunta también que creo que es muy interesante. En el caso, por ejemplo, la figura de un socorrista en una piscina que tiene que atender una situación de emergencia, puede ser un accidente, puede ser un choque y tiene que acceder de alguna manera al espacio físico de una persona que está accidentada. ¿Se prevé que tenga que llevar algún tipo de equipamiento especial o que tenga que tener a su disposición alguna serie de medios diferentes, visto que va a tener que romper la distancia social? ¿Habéis trabajado algo de ese tema? bueno, estamos trabajando en ello ahora mismo, ¿eh? Realmente parece que el entorno acuático es un entorno bastante seguro. Dentro de lo que están diciendo ahora mismo, es de lo más seguro que hay. Todos los desinfectantes que utilizamos, los biocidas que utilizamos en las piscinas, parece que por los estudios que se han hecho, pues hace que el virus no sea tan efectivo. En este caso, prácticamente se podría decir que no, que hay estudios diferentes, no están en ello ahora mismo. No parece que sea, parece que es un medio bastante adecuado para esto. Y realmente yo creo que habría que tomar las mismas medidas que tomaríamos en un rescate normal. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? En esos momentos. Realmente nosotros no sabemos muchas veces cuando vamos a hacer un rescate de ese tipo qué enfermedades puede llegar a tener esa persona. Puede tener cualquier enfermedad de transmisión, puede tener un VIH, puede tener cualquier cosa y nosotros al final tomamos una serie de medidas para evitar esos contagios. Yo entiendo que en este caso también las medidas deberán de ser iguales, las mismas que en cualquier otro caso. Muy bien, vale. Ismael plantea, la escalada en su versión de boulder, que son travesías horizontales, es un deporte individual, pero el uso de presas es común para todos los deportistas. En la fase en que puedan reunirse grupos pequeños para entrenar, que se puede entender que podría ser la fase 2, ¿cómo debería ser la utilización del rocódromo? ¿Desinfección de todas las presas cada vez que las utiliza una persona? Pues la lógica nos diría que sí, que debería ser. Otra cosa es luego, pues cómo podamos hacerlo, pero realmente debería de ser así, o utilizando guantes, que no sé de qué manera se podrá, si no será muy contraindicado con la propia actividad, para que realmente no haya contagios de ningún tipo, pero sí, parece que lo más lógico sería desinfectar todas aquellas vías todo aquello que se ha tocado. Sí, parece bastante razonable lo que planteas. Vale, Josu pregunta, ¿en tenis está permitido los entrenamientos de grupos de 4 y manteniendo la distancia de seguridad? Bueno, si quieres, contesta, yo tengo mi propia opinión al respecto.
Yo creo que ahora mismo no lo sé, pero yo creo que ahora mismo los de grupo no están permitidos. Yo creo que son los grupos, son los entrenamientos en todo caso individuales los que están permitidos. Sí, Pero la norma es bastante clara. En fase uno estamos simplemente tete a tete. Entonces, podría interpretarse que un entrenamiento personal sería en una cancha donde está pues un entrenador en un lado y un jugador en el otro y está pues haciendo sus ejercicios, está haciendo su peloteo de un sitio al otro lado. El entrenamiento en grupos de 4, de acuerdo a la norma que hay en fase uno, no está contemplado porque si justificarías que habría dos entrenados y dos entrenadores, por así decirlo, pues obligarían a una distancia pues que sería más que prudencial. Ya no sería un entrenamiento de 4, sino que sería partir la cancha por la mitad y decir que cada uno entienda el suyo. Y creo, en todo caso, que es también un poco retorcer, por así decirlo, en la norma, porque si no vas a entrenar en grupo de 4, ¿para qué estáis los 4 en la pista? Es una pregunta un poco absurda, ¿no? Entonces, la norma en fase uno es bastante clara. Solo permite el contacto entre entrenador y entrenando o entrenadora entrenanda y que en un momento dado esto sirva para garantizar que haya espacio suficiente entre ellos. Si no, dejarían entrenar más gente o darían la situación de grupo. Y estos entrenamientos de grupo solo se van a habilitar para fase 2, que es, insisto, dentro de 2 semanas. Con lo cual entiendo que, Josu, la respuesta es, interpretando, creo que bastante objetivamente la norma, la respuesta es no. Perdona, y dentro de 15 días, siempre y cuando entendamos que estamos en fase uno, porque en algunos aspectos estamos en fase cero, entonces es posible que sea incluso más adelante. Efectivamente. Asier plantea, ¿sabe si la desinfección con ozono que se está comercializando es eficiente? Al eliminar elementos comunes, ¿eliminaríamos también lavabos? En muchas salas, los aforos, bueno, no está completa la pregunta. Bueno, ¿qué opinas de los lavabos y la desinfección de ozono? Parece que sí, es una de las medidas que hemos recogido en varios de los documentos que hemos visto, parece que puede ser efectiva. Otra cosa es, pues bueno, la inversión que haya que realizar, si merece la pena, pues eso ya competirá cada uno el tomar esa decisión, pero por lo que nosotros hemos visto, nosotros es una de las medidas que hemos recogido. En cuanto a los baños o vestuarios, hablan de la medida de lo posible dejar las puertas de acceso, la primera de ellas, evidentemente, abierta para que toquemos lo menos posible y a poder ser utilizar métodos que no regirán la pulsión, ¿no? Por medio de sensores, cerrar bien la tapa cuando se dé la bomba para evitar que luego esas micropartículas pues vuelen. En los vestuarios hablábamos del tema de sacrificar duchas para permitir esa distancia social. Bueno, por ahí un poco va. Y luego eso, lo que sí hablan es de las limpiezas y las desinfecciones, pues que sean a conciencia. Que además de las limpiezas que se hacen habitualmente, pues le sumemos después de la limpieza la propia desinfección. Y hablan en algunos casos hasta de 6 veces al día, de hacerlo cada 2 o 3 horas, para que todos los baños estén en condiciones. Vale. Iker pregunta, si una instalación deportiva municipal cerrada como un frontón, ¿qué fechas se plantean para abrir, ya sea para entrenar o por espectáculo? ¿Es el ayuntamiento quien debe de informar? ¿Debe ser en la fase 2? Sí, sí, bueno, informar al ayuntamiento, seguro. Y entiendo que entraría en las instalaciones cerradas. Dentro de las instalaciones cerradas con público, pues cuando se vayan a poder reservar. Y probablemente sí que sea, eh, si no hay, cuando hablamos también de los contagios, si determinamos que la actividad que se realice en el frontón es de no contagio o de contagio bajo, pues será la fase 2 y si no será la fase 3. Sí, yo creo que, bueno, por establecer un poco la lógica, por así decirlo, del desconfinamiento dentro del área del deporte, bueno, lo del espectáculo ni se le ve ni se le espera, opino, porque Eso es, vemos no, no, que no, en está el claro. fútbol, por razones que prácticamente no tienen que ver con la propia práctica deportiva, o sea, no se habilita a los jugadores de fútbol de ligas profesionales a que jueguen porque están preocupados por su falta de actividad física, sino porque eso, detrás de ello, pues hay un negocio que es muy importante, que tiene una relevancia dentro del PIB y tiene un peso social muy importante y, lógicamente, hay que activarlo. Para poder lanzar eso, con todos los problemas que sabemos que ha habido en las últimas semanas en ese nivel, recuerdo que hay que hacer pruebas de contagio a todos los deportistas que vayan a incorporarse a un partido de fútbol cada vez que lo vayan a hacer, con lo cual hay un despliegue de medios terrible. Por lo tanto, lo del espectáculo en el deporte, llamémosle no profesional,
yo creo que está claro que, salvo circunstancias muy excepcionales, no lo vemos a cortísimo plazo. Eso para empezar. Previo a eso, tendremos que garantizar, o alguien nos tendrá que decir, que el hecho de poder entrenar en una situación normal, hablamos del frontón, si se quiere en este caso, que es el caso que plantea Iker, yo entiendo que en el frontón puede haber en cualquier momento interacción y que, por lo tanto, casi se debería de dar la fase de desconfinamiento casi por terminada para poder interactuar tal y como se supone que se tiene que interactuar dentro de un frontón, por ejemplo, cuando estamos jugando tanto en individual como en parejas, porque evidentemente el contacto es más que previsible, ¿no? Y la falta de guardar esas distancias de seguridad. Y solo en el caso de dividir el espacio del frontón en áreas que sean inquebrantables para que los jugadores jueguen cada uno en su cuadrícula, en su círculo, llamémoslo como queramos, de alguna manera puede garantizar que varias personas pueden estar en el frontón a la vez, que eso sí se parece a la fase 2 en cierta medida. Pero yo creo que la gente prevé que esto va a ser más rápido de lo que realmente va a ser, y a mí me da la impresión de que la distancia social nos va, nos va a condicionar muchísimo y que la reincorporación a las actividades deportivas con la normalidad que algunos queremos o que creemos que tienen que tener, le faltan todavía muchas más que las semanas que nos están planteando en las fases. Al menos es un poco mi percepción de acuerdo a los acontecimientos y de acuerdo a lo que se va viendo hasta ahora. No sé cómo lo verás tú en el caso de un frontón, por ejemplo. Bueno, yo en mi caso igual, lo que has comentado, lo que hemos comentado al principio. Pues, pues que habrá que tener paciencia, es difícil, pero habrá que ir viendo. Vale. Aitor Martínez, ¿cómo será la forma de proceder en el tema de los vestuarios? Habla ya de otro ámbito, que es, por ejemplo, la vuelta al colegio del alumnado de cuarto de ESO en horas de educación física. ¿Se prevé algo a ese respecto? ¿En el área de educación hay alguna diferencia respecto a un polideportivo municipal? Nosotros nos hemos ceñido a polideportivos municipales o privados, instalaciones deportivas de ese tipo. Desconozco, pero entiendo que será la similar, pero lo desconozco yo. Ya. Bueno, está claro que bueno, las medidas de educación primarán y hablarán, claro, lógicamente, de qué es lo que hay que hacer en educación física dentro de lo que es el ámbito escolar. Se está hablando de incorporaciones parciales, de clases a medio llenar y de cosas por el estilo, con lo cual entiendo que se dictarán normas específicas para ello. Pero, insisto, el vestuario lleno de adolescentes de cuarto de ESO, yo creo que en septiembre y en octubre es complicado que lo vayamos a ver. No sé, se tendría que dar una circunstancia de curación casi milagrosa, por lo que dicen, y no creo que vayan por ahí los indicadores ahora mismo. Bueno, vamos con un supuesto de Gonzalo, ¿no? Entiendo que es futurible, pero estoy pensando que lo referente a la temporada la de que va desde el septiembre del 2019 hasta junio del 2020, ¿podemos darla por terminada para los colectivos que entrenan en instalaciones cerradas? Es la primera pregunta. Yo entiendo que sí. No creo que exista posibilidad de recuperar ninguna liga a la vista de lo que ha pasado con el deporte profesional. De cara a la temporada que viene, de septiembre del 20 a junio del 21, ¿estas medidas también se están valorando para incorporarlas? ¿O se está teniendo en cuenta que podamos sufrir un rebote? ¿O qué es lo que puede suceder a partir de ahora? ¿Habéis visto un poco más el medio plazo, Joseba? Sí, bueno, nosotros estamos, el tiempo nos dirá, nosotros hemos pensado un poco en cuando se reincorporen probablemente los entrenamientos en los polideportivos o cuando volvamos a empezar con las clases dirigidas, un poco estas medidas que nosotros habíamos identificado eran para eso, precisamente, ¿no? Para pensando en la situación que estamos ahora, que seguramente será extrapolable a la que estemos después de verano. Yo creo que después de verano estemos mucho mejor de lo que estamos ahora. Entonces, todas estas medidas en cuanto pues eso, los accesos a la instalación, a cómo van a ser las circulaciones, la recepción, la propia cancha, cómo vamos a ir los vestuarios. Yo entiendo que en esa fase o en esa parte de la temporada, si no se ha descubierto la vacuna o si no está todo esto erradicado, entiendo que irán por eso, por ese lado. Habrá que poner muchísima precaución, tanto a nivel del personal que esté en las instalaciones como a nivel de usuarios y usuarias y a nivel de equipos que vayan a tener, pues con todas las medidas o muchas de las medidas que hemos puesto en este documento. Gorka plantea, ¿en la nueva normalidad se va a dar permiso a todas las actividades deportivas? ¿O también habrá una desescalada dependiendo del contacto caránder indoor, outdoor de la actividad, etc.? Pues no lo sé.
No lo sé, no sé. Supongo que seguiremos teniendo cuidado con las que tengan mayor contacto, pero eso lo iremos viendo enseguida. Pues ahora que también va a empezar el fútbol, supongo que categorías como el baloncesto, pues habrá que verlo, pero no lo sé. Vale. Asier plantea una pregunta muy interesante. Hasta ahora el aforo de las salas se mide según el plan de autoprotección, vías de evacuación y no por metros cuadrados. Ahora, si tienes metros de sobra, ¿qué sentido tiene que te obliguen a reducir el aforo a un porcentaje X? ¿No será mejor decir que siempre tienes que asegurar 2 metros entre usuarios y ya está? Sí, bueno, normalmente el aforo de las salas sí se mide por esos metros cuadrados. Entiendo que si una sala está preparada para, como decíamos antes, para que entren 300 personas, pues al final habrá que prepararla para que entren 100. Si es que se baja un tercio del aforo y lo que decíamos al principio de la charla, pues un poco esa sala habilitarla para que haya efectivamente pues esa distancia social, para que se mantengan esos metros. El problema será pues que habrá que, según qué máquinas, pues habrá que sacrificarlas de alguna manera o sacarlas fuera, como comentábamos antes, para evitar que si hay gente que quiere utilizar, digamos, pues si hay una zona del gimnasio en la que están las citas de correr, y evitar que todo el mundo o esa parte de ese aforo en el que se ha limitado de 100 personas vayan todas ellas a esa parte de la sala. Lo que es verdad es lo que planteaba yo un poco al principio, era que es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una instalación deportiva y miramos ese aforo teniendo en cuenta toda la instalación, pues si hablamos de una instalación de 1.200, un aforo de 1.200 personas, pues es verdad que reducirlo a un tercio pues no supone tampoco demasiado. Es decir, no supone demasiada precaución, porque si yo, por ejemplo, se me ponen instalaciones en las que ponemos 300 personas, si esas 300 personas luego no acotamos los aforos de las salas, si van las 300 a la misma zona, pues la tenemos preparada. Entonces, por eso hablamos del aforo total, pero sobre todo el aforo por un lado, las salas concretas y lo que decíamos también de las propias piscinas, que es muy probable que en las propias piscinas seguramente haya que reservar las calles. Si nosotros tenemos una piscina, pongamos, de 8 calles, pues seguramente necesitaremos acotar el aforo de esa piscina para por lo menos en esa lámina de agua, para 8 personas. Y si tenemos una pequeña al lado, pues dejando esos 2 metros, pues para X personas. Esas 8 personas tendrán que ir a nadar durante 45 minutos, salir del agua. Nosotros aprovecharemos ese rato para hacer alguna limpieza más exhaustiva de la propia escalera, de la zona de playa, y vendrán otras personas. Pero que habrá que hacer una gestión de los aforos seguro. Bueno, yo creo que esta pregunta es interesantísima y que de alguna manera es donde se tienen que quizá centrar los esfuerzos del personal que esté trabajando hoy en día en instalaciones, ¿no? En pensar cómo vamos a reorganizar las instalaciones y el uso de las mismas para poder garantizar estas medidas. Yo sé que hay muchas cosas que van a parecer ilógicas, que van a parecer prácticamente imposibles de hacer o que no está previsto el hacerlo así, pero es que no va a quedar otro remedio. Esto va un poco entroncado con la pregunta, la siguiente que hace María Jesús, que dice, siguiendo con temas frontones, ¿se ha previsto poder optimizar canchas de uso colectivo para otra actividad que pudiera acelerar su uso? Por ejemplo, usar esa cancha de frontón para entrenamientos personales, por adelantar fases. ¿Se prevén ese tipo de actuaciones un poco, como decíamos, saliéndose un poco de las normas o reinventando las normas para poder ofrecer un servicio más completo? Sí, claro que sí. Si nosotros tenemos ahora mismo salas en las que no vamos a poder utilizar, si tenemos un frontón ahora mismo que no podemos utilizar, lo único sería utilizarlo para otras cosas. Y nosotros, por ejemplo, en ciertos polideportivos sí tenemos pensado, pues lo que os comentaba un poco. Si tenemos la capacidad, si tenemos una sala de spinning con X bicis y las tenemos todas apelotonadas, pero podemos utilizar espacios anexos o salas que no vamos a utilizar en estos momentos como salas porque parece que una actividad dirigida, por lo menos como la entendíamos antes, con cupos de mucha gente, pues no son muy viables, pues probablemente esas salas podremos utilizarlas para desahogar esos otros espacios y que propicie que tengamos esa distancia social y poder utilizarlas, pues como decimos, para practicar ese deporte. Efectivamente. Bueno,
Y luego, perdona, John, y luego, hilando también con lo que decíamos antes, el tema pues, son aportaciones muy, muy positivas. Es decir, que todas aquellas aportaciones de ese tipo, bueno, pues a mí se me ha ocurrido que igual, ¿por qué no en esta zona que normalmente no es ni de paso ni de uso, ponemos, bueno, normalmente todas las personas, usuarios, usuarias, personal adscrito a esa instalación, todo el mundo conoce las instalaciones y todas esas aportaciones, la verdad es que son verdaderamente lo que nos puede aportar valor también a nosotros como gestores, en muchos casos que pasamos por los sitios, no los vemos, pero alguien dice, pues este frontón podríamos usarlo para esto. Bueno, pues lo bonito es transmitirlo, nosotros recogerlo y seguramente que es lo que se ha hecho también con este tipo de documentos, es enviarlos a la autoridad competente, que en ningún caso somos nosotros. El planteamiento de saque de partida es bueno. ¿Podemos utilizar el frontón para hacer este tipo de entrenamientos? Parece lógico. Ahora vamos a trasladarlo a esa entidad competente y que nos diga, oye, ¿podemos utilizar? Pues mira, sí podéis, con esta condición, con esta y con esta. Bueno, pues hecho. Vale. Arantzazu abre un melón muy interesante, por así decir, ¿no? Que habla del tema del rocódromo. Dice, no veo lógico lo de las presas, se pueden desinfectar antes de abrir y luego todo el mundo se limpia antes de empezar, o se traen de casa sus arnés, sus gatos y que se desinfecten. Parece que lo que se estaba planteando no le parecía demasiado lógico. Yo lo que plantea en este caso tampoco me parece nada lógico, que a mí personalmente, ¿no? Que haya que utilizar una calle, una persona y luego tener que desinfectar las cosas que haya podido tocar esa persona para poder utilizarla. Me refiero, digo, no me parece lógico. Es que me da la impresión de que muchas de las cosas que vamos a tener que hacer obligatoriamente van a, por así decirlo, luchar contra nuestra propia aplicación de la lógica o lo que se supone que se debería de hacer. Sin embargo, va a haber que hacerlas, entre otras cosas, porque cualquier día puede aparecer un inspector de sanidad en una instalación deportiva y cuando vea que el reglamento no se acoge a aquello que se ha dicho o no se acoge a aquello que podría parecer una situación de potencial contagio, pues coge, te cierra la instalación y entonces pues discutes de lógica con él o con ella directamente, ¿no? No sé si estás un poco de acuerdo. No sé cómo era el nombre de la persona que ha hecho la pregunta, pero Arantzazu no le falta ninguna razón. Y esa parte es, hilando un poco con lo que hablábamos antes de la gestión de la calidad, lo que de alguna forma podríamos después corregir. Es decir, yo puedo plantear una medida en mis instalaciones que sea la de desinfectar después de cada uso cada una de las presas. Y después nosotros podemos ver qué efectividad ha tenido esa medida o qué eficiencia. Es decir, ha podido ser muy efectiva, pero utilizando recursos exagerados, como pueden haber sido los que yo he planteado. De tal forma que nos demos cuenta de que probablemente si alguien se desinfecta poniendo un puesto con hidrogel ante la entrada del propio rocódromo, haciendo una buena higiene de las manos, luego podemos utilizar esas presas y que esa presa no quede contaminada, pues realmente habremos conseguido mejorar esa medida. De esto se trata al final y de esto es lo que yo como gestor y como neófito o como absoluto ignorante de este tipo de deportes, pues pretendo que de alguna manera vayamos viendo qué medidas vamos implantando y luego si son eficientes esas medidas que hemos planteado y corregirlas. Estar muy ágiles y muy rápidos para corregir todo aquello que veamos pues que no ha sido una buena medida. Sí, bueno, me parece que... Decir, esto siendo así como ejemplo, no quiero decir que no quiero decir que esto sea que tenga que ser así, pero quiero decir que como con cualquier otra cosa de la instalación, que igual es posible que hagamos cosas que tendremos que hacer por medio de ensayo y error, ir corrigiendo según que vayamos planificando. Sí, no, la respuesta ha sido magnífica. Yo quiero traer a colación también otro asunto para que no nos olvidemos. Hablamos, porque es muy visual, del contacto físico, ¿no? Si varios usuarios están compartiendo algo que tienen que obligatoriamente tocar para desarrollar esa actividad. Hay que recordar una cosa que creo que es importante y me gustaría conocer tu opinión. Es el tema de la distancia por el mero hecho de la distancia, por los contagios que se producen a través de las mucosas y sobre todo a partir del aparato respiratorio con cierto grado de intensidad. Podría parecer un poco
retorcido, ¿no? Pero el hecho de que alguien esté respirando cerca de esas presas, de alguna manera, también puede hacer que por mucho que tengas limpias las presas y tengas limpias las manos, esas presas, por así decirlo, se contaminen, pero pese a que aparentemente no ha sucedido. O sea, lo del distanciamiento social tiene que ver con el contacto, pero tiene que ver también un poco con lo que es lo que se supone que es la distancia de prevalencia o de estado en suspensión de ese COVID en el aire, ¿no? Y que de alguna manera se pueda adherir a algo. Entonces, lo del distanciamiento tiene otra dimensión que va más allá de lo que es el meramente contacto, que compartamos un material, sino que tiene que ver con un poco pues esta especie de 2 metros de radio que tiene nuestro sistema respiratorio para seguir propagando nuestras miasmas por ahí, ¿no? Entonces, insisto, vamos a ver cosas que en principio son o absurdas o que aparentemente son muy restrictivas, pero que si nos circunscribimos a que lo que toquemos o en el área de 2 metros respiremos, va a hacer que la mayoría de las actividades deportivas estén muy limitadas. Y a mí me sorprendería que simplemente en una instalación como puede ser un rocódromo, que creo que es asimilable a otros muchos, o en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Vamos a un gimnasio, una sala de fitness y nos circunscribimos a lo que es meramente el contacto con las máquinas. Digo, oiga, no, hay otra cuestión, que es que no se puede usted acercar a nadie a menos de 2 metros, independientemente de que vaya a hacer squats y no le haga falta tocar absolutamente nada, ¿no? Yo creo que eso hay que recordarlo y aplicarlo a todas las modalidades hasta que ese distanciamiento social no pueda ser recordado. ¿Tú lo ves así, Joseba, o Sí, porque estoy siendo temas de demasiado... mascarillas y mascarilla no dentro de la actividad. Sí, eso es. Pero sobre todo lo que hemos dicho desde el principio, que realmente para todo esto seguro saldrá un decreto que nos indique por dónde tenemos que ir en cada una de las actividades, cada uno de los espacios, y luego habrá un cierto margen. Nosotros, llevándolo un poco al tema de las piscinas, tenemos un plan de autocontrol que nos indica en qué parámetros tiene que estar el agua, por ejemplo. Y nosotros de esos parámetros no nos podemos mover. Nos dan unos intervalos. Luego sí que tenemos cierto margen en función de subir o bajar los parámetros. Ahora, por ejemplo, dicen que hay que subirlos. Ellos nos dirán si tienen que estar por encima de 1,5 ppm de cloro o hasta 2. Y luego es posible que nosotros también podamos decidir si lo tenemos más cerca de 2 en una piscina descubierta con un día soleado en que pueda haber un mayor consumo de cloro o más bajo. Es decir, que tendremos cierto margen en la gestión, pero que lo que está claro es que nos marcarán directrices de cómo tenemos que hacer y nosotros tendremos que evidenciar que lo estamos haciendo. Vale, vamos con preguntas concretas y, bueno, para que no se nos alargue esto en exceso, también voy a ir con cuestiones. Os pido, por favor, que bueno, no está mal que opinemos, ni muchísimo menos, y que demos nuestra visión de cada una de las posibles situaciones, pero bueno, creo que el objetivo del webinar es sobre todo responder a situaciones concretas o a dificultades que se nos estén planteando, más allá de interpretaciones que, como estamos diciendo, en muchos casos no somos capaces de dar una opinión que sea demasiado consensuada, ¿no? Ya que el aforo de las piscinas va a ser limitado, ¿el número de personal, socorristas, monitores, se verá también reducido o será necesario el mismo personal? ¿Cómo lo ves? No, seguro. Eso va por otro camino. Nosotros tenemos un plan de autocontrol que es el que nos marca el número de socorristas que tenemos que tener en la instalación y eso será así, seguro. O sea, porque realmente no es solamente el aforo. En este caso estamos limitando el aforo, pero el personal será el mismo seguro. Además será muy necesario y como decía antes, sus aportaciones será crucial. Vale. Jesús, con respecto a las clases de natación en iniciación para niños en instalaciones al aire libre, ¿cómo puedo proceder el monitor con estos usuarios? En condiciones habituales hay contacto físico por temas de seguridad, por no poder hacer pie en el vaso, etc. ¿Cómo se debería de proceder? Pues es un poco lo que hablábamos antes. Cuando se dé el caso, que habrá que ver cómo se da, en qué condiciones, con qué cupo, pues habrá que tirar de imaginación, habrá que verlo. Pues habrá que utilizar pues el quisquillero, yo no sé, no sé qué tipo, no soy tampoco un especialista. Seguramente competirán también las propias federaciones, tendrán mucho que decir en este sentido. Pues por ahí tendrá que ir todo este tema. Vale. Asier plantea, ¿qué elementos crees que deberán aportar los usuarios o las instalaciones? Tema mascarillas, toallas, esterillas, gel, desinfectante. ¿Qué tiene que aportar cada uno? Bueno, entiendo que normalmente las instalaciones yo creo que dispondrán seguramente del hidrogel,
de los guantes. Las mascarillas realmente las tendrán que traer cada uno y cada una. Eso en cuanto al personal, a los usuarios y usuarias. Otra cosa es el personal, que eso pues lo tendrá que, el propio Servicio de Prevención Ajeno tendrá que determinar cuáles son los EPIs y cómo tendrán que proceder en cada sitio. Y luego lo que sí que se está recomendando es que las esterillas, todo el material que se utilice para churros y demás, pues lo ideal sería que los trajera de fuera el propio cursillista, el propio usuario o usuaria. Pues precisamente para evitar tener que estar desinfectando cada uno de los elementos. Sí, hay varias personas que plantean un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con esos materiales móviles, sean pues los balones de las diferentes modalidades, la pelota de frontón, material de fitness? ¿Cómo se puede plantear una gestión de ese material? ¿Material individualizado, por así decir, y desinfección propia y no compartir ese material? ¿Te parece que podría ser una solución o podría haber alguna otra? Pues una puede ser esa y cuando no se pueda, pues habrá que desinfectar. Yo el otro día también veía un poco en la tele cómo estaban haciendo en estos casos, están jugando otra liga, evidentemente, pero equipos profesionales que están dedicándose a desinfectar cada uno de los equipos que se utiliza cada vez que se utiliza. Lo que pasa es que eso muchas veces es ingestionable, pues habrá que buscar formas. O bien cada uno, una vez que lo utiliza, lo desinfecta y lo deposita, o tendremos que dedicarle recursos a hacerlo, y en la medida de lo posible, lo que comentábamos, si es material que alguien puede traer que sea propio, pues al final siempre será mucho más seguro. Pues sí, eso parece bastante razonable. Asier plantea, ¿no te parece que una de las cosas básicas es concienciar al usuario y colocar facilidades para que el propio usuario se higienice él y desinfecte después del uso aquello que haya utilizado? Sí, eso comentábamos un poco ahora. Es clave. Realmente nosotros cuando entramos a cualquier instalación, ya puede ser polideportivo como cuando entramos en un supermercado, nosotros, yo creo que la primera es protegernos y luego también proteger a los demás. Al final, yo tengo siempre esa sensación. Cuando entro intento mantener distancias, por un lado para que nadie me pueda contagiar, pero también para no contagiar. Yo intento ser muy cuidadoso con todo aquello que puedo tocar o no tocar, lo que han podido tocar. Es evidente que la responsabilidad es crucial. Y luego, yo creo que también comunicar y dar confianza. Al final vamos a tener que comunicar mucho, vamos a tener que hablar, vamos a tener que decirles a usuarios y usuarias cómo tienen que hacer las cosas y ellos también aportarnos cosas. Y al final, creo que al final, nosotros un poco el hashtag que poníamos de juntos y juntas saldremos, yo creo que esa es un poco la clave de todo esto. Al final, todos los impulsos que hagamos en salir, en evitar contagios, en intentar protegernos, todo lo que hagamos en grupo, pues nos va a ayudar. Todo lo que hagamos, todo lo que nos proteja a nosotros, protegerá a los demás. Muy bien, vamos a ir terminando y voy a aunar algunas preguntas que haya por aquí de los asistentes, por tampoco prolongar esto de manera innecesaria o artificial. Al fin y al cabo, el documento está ahí y creo que se puede consultar y es bastante explícito y preciso. Hay varias personas que preguntan la figura del socorrista que tiene que atender y, por tanto, romper la barrera de distanciamiento social a un posible accidente, a un ahogamiento o lo que sea. Se plantean dos cuestiones. Uno, equipamientos especiales para esa persona, primera pregunta. Y segundo, disponibilidad de test de COVID porque sabe que esa persona va a tener que estar frecuentemente rompiendo la distancia social. ¿Sería una medida? ¿Debería de ser? ¿Se prevé? ¿Cómo lo veis? Casos socorristas. Sí, es un poco lo que comentábamos antes también cuando hacían una pregunta similar. Al final, en esos dos aspectos se está trabajando. Hablan también en un principio pero bueno, yo supongo que algo más restrictivo también, por una parte, pues si alguien, certificados de no contagio, alguien que ya haya pasado la enfermedad, cuando entra en la instalación, el propio trabajo o trabajadora si está o no está, si ha pasado la enfermedad. En este caso, si estamos hablando de socorristas, al final, que sabemos si hemos hecho pruebas de contagio y tenemos que enfrentarnos a una situación de esa, yo entiendo que es como comentamos antes, que tendríamos que afrontarla igual que afrontamos cuando nos enfrentamos a alguien que pueda estar contagiado de cualquier otra cosa. Seguramente tendremos que aportarle EPIs,
equipos de protección individual para, desde luego, no poner en riesgo a la persona socorrista, pero que también, por otro lado, permita realizar ese salvamento. Ahora mismo no está previsto cuándo va a tener que realizarlo, no está prevista la apertura de las instalaciones. Supongo que cuando se vaya viendo o se vaya previendo cuándo se van a abrir, pues esas preguntas también se vayan respondiendo. Sí, de hecho, había uno de los participantes que preguntaba o planteamos el abrir la instalación, un polideportivo, el día 8 de junio. ¿Es razonable? ¿No es razonable? ¿Cubierta, de piscina cubierta o es cubierta? No, parecía una instalación polideportiva cubierta, parecía. Pues seguramente con limitaciones, sí. Seguramente Sí. con limitaciones de aforo que hemos dicho y probablemente tengo muchas dudas de si se podrá abrir la piscina cubierta, pero con las condiciones que hemos dicho de reducción de aforos de salas y todo esto, yo entiendo que sí. Sí, yo opino que también, más aún, me parece una fecha inteligente en tanto en cuanto no coincide con la apertura de una fase, que siempre es más compleja, porque en la apertura de fase hay muchas dudas que se van resolviendo a lo largo de esa propia fase, ¿no? Entonces, la segunda semana de una fase siempre tienes mucho más claro el sistema de alguna manera que tienes que implementar y tienes tiempo para reaccionar, en tanto en cuanto vemos que las normativas no están llegando con mucha antelación, con lo cual necesitas tiempo para poder reaccionar. Incluso dejar 2 semanas de la normativa para ver cómo se aplica y luego aplicarla también parecería inteligente. Lo que pasa es que hay que entender pues, que no todo el mundo, quizá en una instalación privada, por ejemplo, pues hay otra serie de parámetros, ¿no? Como es el tema de la facturación económica, que lógicamente, pues si no está abierto, pues no facturas. Vale, hay cierta controversia acerca del tema del ozono. Bueno, pues eso, que si la recomendación del Ministerio dice que no, pero los estudios dicen que sí, etc. Por dejarlo un poco claro, no sé por si quieres volver a ahondar en el tema de la utilización del No, ozono como medida. No, es que no dispongo de datos, dispongo de los datos supongo que os he comentado, que sí que hay corrientes que dicen que es interesante, pues yo creo que lo que sí recomiendo es que antes de tomar esa medida se valore bien, se acuda seguramente a proveedores cualificados que nos puedan explicar qué tipo de balanza puede tener la instalación y lo que no sé si luego por decreto se exigirá, entiendo que no. Entonces, esto ya entra un poco en la decisión de cada uno, cada una de por ese tipo de sistemas o si no se ven necesarios. Vale. Chema menciona el BOE del 6 de mayo. Dice, en el mismo habla de muchos puntos para cada fase, controles de acceso, control médico, toma de medición de temperatura, nombrar un coordinador de protocolo en cada fase. ¿Qué nos puedes decir de la obligación de estas normas para los clubes no profesionales? BOE del 6 de mayo. No lo sé, lo desconozco, John. No sé los cursos de ese Hasta, tipo que... hasta donde yo he llegado creo que va muy alineado con el documento que habéis presentado, que es bastante específico respecto a cada una de las partes. Le recomendaría a Chema en todo caso que haga una interpretación minuciosa de los 100 puntos que encima están clasificados precisamente por áreas o por zonas diferenciadas y que creo que está bastante bien especificado y que recoge la información del BOE del 6 de mayo hasta donde yo he visto y yo sé, ¿no? Tampoco soy un experto ni me dedico a ver el BOE todos los días, pero cuando vi el documento y conocía la normativa del BOE creo que estaban bastante alineados, con lo cual hay quizá venga alguna recomendación más explicada, más extendida, teniendo en cuenta que el BOE pues, siempre es muy escueto acerca de las cosas que plantea en algunos casos. Vale, Asier pregunta, y insisto, quiero ir terminando por no alargar esto innecesariamente, ¿se podrá abrir sin que Sanidad haya establecido un protocolo específico? Yo entiendo que no. En plan, bueno, Sanidad, al final entiendo que Sanidad pasará los informes a la entidad competente, que dentro del estado de alarma es el Estado español, que será la que determine qué parámetros que tenemos que seguir para abrir las instalaciones. Entiendo que la apertura será imposible, y menos aún en una instalación de piscina. Yo coincido contigo, o sea, mientras Sanidad, que es la que lleva la batuta de todo esto, no designe el cómo, si queremos dar por bueno en el día de hoy al menos el hecho de lo que ya hay, ¿no? Que existen, en las fases hacen mención a cierta serie de prácticas y de instalaciones deportivas que te dije cómo van a ser. Es cierto que es muy indefinido, y que en muchas cosas pues, no queda perfectamente resuelto qué es lo que hay que hacer, pero entiendo que eso se irá pues a través de órdenes y a través de dictámenes del propio Ministerio de Sanidad, seguirá diciendo
cómo se tienen que hacer las cosas. En caso de no haber esa norma, pues cabe la interpretación, pero ya hay un protocolo, por así decirlo, por lo menos de lo que no se puede hacer, ¿no? Y a día de hoy, pues parece bastante claro que la actividad, por ejemplo, de los clubes no profesionales en fase 1 no está permitida. Ahora, ¿y cómo será en fase 2 la actividad de los clubes? Pues la información que tenemos todavía es escasa, ¿no? Es el entrenamiento básico, ese famoso que se podrá hacer, que hemos intentado, creo que antes, dibujar cierta serie de situaciones de cómo podría llegar así. Pero obviamente, pues bueno, pues no tenemos toda la información y creo que en contra de lo que Sanidad diga no se va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sería... De hecho, yo en algunos casos también nos está costando, nosotros también tenemos muchas más preguntas que respuestas, interpretar muchas de las cosas que salen. ¿eh? Nosotros ayer, por ejemplo, con el equipo técnico de mantenimiento estábamos de alguna forma discutiendo si una pista de tenis, porque hablaban de si se podía o no abrir. Ahora esta mañana ya nos hemos enterado de que no, en el caso público digo, en qué condiciones era una instalación cubierta o no. Es decir, si una instalación exterior, pero con una tejabana, con un techo sin paredes, porque habla de techo y paredes simultáneamente, pues si eso correspondía a una instalación cubierta o no. O sea, quiero decir que al final no es fácil. Entiendo muchas de las preguntas, pido disculpas por no haber podido responder muchas de ellas, pero un poco por ahí nos vamos. Nosotros también estamos en eso, en ver, pues al final esto es una, yo entendería que la lógica me dice que una pista de tenis que solamente tiene una tejabana, incluso una de pádel, que solo tiene las propias paredes de la instalación, sí es una instalación exterior, pero luego puede pasar que nos digan, pues no, mira, no, que resulta que no. Nosotros cuando decíamos esto no queríamos decir esto, queríamos decir esto otro. Creo que todo el mundo andamos un poco con estas dudas. Vale, una pregunta que en el ámbito, creo que no corresponde estrictamente al ámbito que pretende este pequeño coloquio, porque se llama más al ámbito profesional. Federico plantea, si estando abiertos en fase 2 debemos volver a la fase 1, ¿se podría volver a un ERTE? Yo entiendo, con mis humildes conocimientos, creo que sí que se podría desde el punto de vista profesional, pero yo no sé si tú tienes más información acerca de esto. No lo tengo yo, no lo sé. Se escapa un poco del ámbito que pretendemos decir. Bueno, pues no sé, más o menos he intentado aunar todas las preguntas y dejarlo en un tiempo que sea razonable para que cualquiera que quiera volver a oírlo o volver a consultar el documento, algunos me estáis preguntando, ¿pero el documento? ¿Dónde está el documento? El documento estaba en la hoja de inscripción de la propia jornada y ahí lo podéis descargar tranquilamente desde el link en el que aparece para que podáis observarlo. Aquellos que me estéis diciendo dónde está el famoso documento, que bueno, pues daba lugar a este chat, por así decir, y bueno, la idea era que se descargase y se leyese antes de empezar, pero bueno, si algunos no, o algunas no lo visteis o no lo habéis prestado atención, pues ahí lo tenéis en la hoja de inscripción que os llegó para este coloquio, tenéis el documento donde poder descargarlo sin absolutamente ningún problema. Pues no sé si quieres añadir algo más, Joseba, o si te ha quedado algo en el tintero. No, daros las gracias, ¿no? Y otra vez, y un poco lo que he intentado también exponer durante esta charla, que es el momento un poco de la creatividad, de la innovar dentro del ámbito en que podamos, dentro de lo que la norma nos permita, que hay mucho valor dentro de las organizaciones. Yo hablo en nombre de EDAN en este caso, que todas las aportaciones que se hagan desde cualquiera de las partes pues serán bien recibidas, que estamos preocupados, igual que todos y cada uno de ellos y ellas, en salir lo más fuerte posible de todo esto y que, pues lo que poníamos, que juntos saldremos. Y bueno, que muchas gracias, John. Bueno, pues eskerrik asko Joseba Lasuen eta Gedan enpresari. Muchas gracias porque pues, está claro que el trabajo ha sido ingente y muy generoso el querer compartirlo cuando perfectamente os lo podíais haber guardado para vosotros, que es un poco lo que desafortunadamente impera en algunos casos, pero bueno, en este caso lo habéis querido compartir y me imagino que para mucha gente espero que el coloquio le haya servido para aclarar alguna duda y ahí está el documento pues, para que sigan, como habíamos planteado, ¿no? Anticipándonos sobre todo a lo que pueda venir y reflexionando acerca de las medidas que habría que tomar para intentar abrir las instalaciones deportivas de la manera más segura posible, que es lo que creo que todos y todas estamos deseando.
Eskerrik asko, Joseba, Kirol Eskolaren izenean. Eta, entzulego guztiei baita ere, eskerrik asko, arretagatik. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y vuestra participación. Y, considero que si tenéis alguna otra pregunta podéis también mandarla por correo electrónico. Intentaríamos reenviársela a Joseba para que os pueda contestar directamente, si a Joseba le parece bien. Sí, correcto. Sí, cómo no. Vale. Eskerrik asko eta bihar beste ekimen bat daukagu. Mañana sabéis que tenemos otra actividad, actividad física relacionada con la era del COVID, y espero veros a todos y a todas mañana a las 10 de la mañana en el webinar de la Kirol Eskola. Eskerrik asko eta ondo izan.